se ha informado de los determinados eventos de comunicación, se puede hacer mediante interrupciones o mediante encuesta. En el caso de interrupciones, como sabemos, exigen un cambio de contexto. En el caso de encuesta, el procesador tiene que estar continuamente preguntando por el estado y tiene bastante coste de estar preguntando continuamente, aunque tiene menos coste cada vez que se inicia una comunicación, mucho menos coste que el uso de interrupciones. Entonces, dependiendo de cómo sea de frecuente una comunicación, interesa tener encuesta o interesa tener interrupciones, igual que en cualquier dispositivo de entrada-salida, en la gestión de cualquier dispositivo de entrada-salida. Y en cuanto a la comunicación a nivel de sistema operativo o de usuario, que era lo siguiente que íbamos a ver, aquí lo vemos con más detalle. Fijaros aquí que son los pasos típicos que se tienen que hacer en un sistema de comunicación, y aquí se ve mucho mejor que tenemos el fichero de registro aquí. Yo aquí tenía activado en algún momento, aquí está para poder escribir aquí, vete, que no me gustas, ahí. El procesador es mover la información al usuario, que sería la parte que tenemos aquí, y nada, no hay manera de controlar el ratón. Tengo un ratón pequeño que va por todos lados, no le hagáis caso. Copio los datos del procesador al espacio de memoria del usuario, del espacio de memoria del usuario al del sistema, y de ahí lo tengo que copiar a la interfaz de red. Entonces, fijaros que los pasos que hago con la información es que el procesador la copia del espacio de memoria de usuario al del sistema operativo, y desde ahí hay que copiarla aún al espacio de memoria de la interfaz de red. Después se manda la información en paquetes a través de la red de interconexión. Y a continuación, bueno, antes de enviar la información, una vez que se movió del espacio del usuario al espacio del sistema, fijaros lo que tenemos aquí. Las copias de datos tienen que ir acompañadas también por paquetizar el mensaje, dividirlo en paquetes, preparar las cabeceras y los fines de los paquetes, preparar la codificación al final, si queremos hacer una codificación que permita la comprobación de error, y se inicia un timer en la comunicación. Una vez que esto se realiza, el receptor va a ir recibiendo paquetes. Fijaros, vamos a hacer una recepción típicamente segmentada de paquetes que se van a ir almacenando en una memoria local, que van a ser copiados al espacio de sistema operativo, desde ahí al espacio de usuario, y desde aquí van a ir al procesador. Entonces, fijaros que hay un montón de transiciones, y que los paquetes, cuando se reciben, además tienen que ser reensamblados y ser copiados al sistema, al espacio de memoria de usuario. Porque cuando recibimos paquetes, los paquetes se pueden haber recibido fuera de orden. Por lo tanto, tenemos una serie de tareas asociadas a la recepción que implican varias copias de información y que hacen que sea bastante lenta. Hay, por lo tanto, mejoras en un montón de protocolos que lo que tratan de hacer es evitar que haya tantas copias de datos como los que tenemos aquí representados, del procesador a espacio de usuario, del espacio de usuario al de sistema y del sistema a interfaz. Incluso en muchas ocasiones, como vamos a ver, el interfaz de red de un nodo puede escribir en el espacio de usuario de memoria de otro nodo, saltándose todos los pasos intermedios. Vamos a ver cuáles son esos protocolos que lo permiten. Pero en principio estos serían los pasos estándar que se producirían en cualquier comunicación, realizando copias intermedias, y cuando pasamos del espacio de usuario al espacio de sistema, va a haber que procesar la información para dividirla en los paquetes adecuados. Lo mismo vamos a tener en la recepción, reordenación e interpretación de los paquetes que se reciben. Fijaros que además en el envío, como os decía antes, se activa un timer, y este timer se para cuando llega una señal de reconocimiento de que se recibió el paquete en el destino. Una vez recibido el paquete en el destino, hay esta señal de reconocimiento que vuelve al que envió, y entonces es cuando se para el timer. O se para ahí, o se para cuando expira una cantidad máxima de tiempo para realizar el envío. Si no se procesó todo el envío en un tiempo razonable, se reinicia el timer y se vuelve a enviar el paquete. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si un paquete se perdió, es decir, no llegó a procesarse en el tiempo adecuado, se vuelve a enviar. ¿De acuerdo? Se reinicia el timer y se envía de nuevo. Esto es un esquema típicamente sin pérdidas, donde cuando un paquete no se ha recibido correctamente, lo vuelvo a enviar.
Como veis aquí, tenemos una representación de lo que serían los interfaces tipo LAN, y aquí vemos cómo del espacio de usuario se hace una copia. Aquí está el interfaz de red. Fijaros que el interfaz de red dentro implica una copia al espacio del sistema, el espacio del sistema operativo. Entonces, estamos representando básicamente que es necesario hacer copias a nivel del sistema para enviar los mensajes. ¿Por qué los mensajes van a través de, o qué ventajas tiene que los mensajes vayan a través de, se hagan copias de los mensajes a través del espacio del sistema? ¿Por qué hay que gestionarlos a nivel del sistema operativo? Porque permite que varios usuarios interactúen en tareas de multiprogramación, como está aquí, que varios usuarios interactúen sin que exista conflicto entre los mensajes que envían. Y además, en general, podemos decir que permite la compartición de recursos sin que haya problemas. Esa es la ventaja de hacer un protocolo gestionado a nivel de sistema operativo. La desventaja fundamental es que requiere más tiempo realizar todas las copias. Por eso hay varias optimizaciones que tratan de evitar esto. Otro ejemplo que tenemos aquí de mensajes a nivel de sistema operativo es MPI sobre sockets. Y entonces tenemos aquí el espacio de usuario del sistema, MPI, base sockets, UDP o TCP/IP, el adaptador de Internet, el adaptador de Ethernet y la red de comunicación. Entonces también hay una copia, también hay una gestión a nivel de sistema operativo en el caso de la comunicación de MPI sobre sockets, como estamos representando aquí. Los problemas de los mensajes a nivel del sistema, las ventajas son que permite a varios usuarios, de alguna manera se cuenta con la protección del sistema operativo para que no interactúen negativamente diferentes tareas, es decir, compartición segura de recursos en la comunicación. Sin embargo, tiene una serie de problemas. Primero, que si se entra en el sistema operativo y se sale varias veces en la comunicación, como acabamos de ver, tenemos un coste asociado a esas entradas y salidas y, por lo tanto, lo ideal es tratar de simplificar el número de veces que se va a través del sistema operativo. Se trata de simplificar todo lo que se pueda la comunicación, tratando de hacer el número mínimo de copias y, dentro de lo posible, incluso no ir a nivel del sistema operativo. Incluso hay algunos protocolos, como os indico ahí, que tratan de evitar hacer copias en memoria, ninguna copia intermedia en memoria. Vamos a ver cuáles son. Entonces, los mensajes a nivel de usuario, cuando se utiliza un protocolo de comunicación a nivel de usuario, es decir, haciendo un bypass del sistema operativo, lo que se hacen son transferencias directas a través entre el espacio de memoria del usuario y la interfaz, sin pasar por el sistema operativo. Si os acordáis, si venimos aquí, estábamos hablando de que había que hacer este paso a través del sistema operativo. Bueno, pues supongamos que podemos hacer esta comunicación directamente del espacio de usuario a la interfaz de red sin pasar por el sistema operativo. Sería una comunicación a nivel de usuario. Y hay dos opciones que se utilizan habitualmente en la oferta tecnológica que hay disponible en este momento. Asignar una región del espacio de direcciones de un nodo del usuario. Dentro del nodo, una región del espacio de direcciones del usuario a la interfaz, o bien con transferencia por entrada-salida programada o mediante DMA, o asignar regiones del espacio de memoria de un nodo al espacio de direcciones de otro nodo. Y entonces se habla de acceso remoto a memoria. Y dentro de esta última opción, tenemos, por ejemplo, una opción que utiliza DMA, y entonces a esta opción, a esta combinación se le llama RDMA, Remote Memory Access con DMA. Este es el caso de la red QSNet de Quadrix. O, por ejemplo, la red InfiniBand. También es una red con RDMA, una de las redes que utilizamos habitualmente. Es decir, ¿qué se utiliza en InfiniBand? Se utilizan mensajes a nivel de usuario. El protocolo de comunicación envía mensajes a nivel de usuario, es decir, no hace copias en el espacio de sistema operativo para transferir datos entre el nodo y el interfaz de red. Y utiliza además DMA, un pequeño procesador, para gestionar esas transferencias de información. Y asigna regiones de memoria de un nodo al espacio de direcciones del otro. Es decir, que puedo escribir directamente desde un nodo en el espacio de otro nodo.
en el espacio de memoria de otro nodo. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo donde se ve mucho más claramente. Vemos aquí una escritura a una memoria remota a nivel de usuario. Tenemos la red de interconexión, tenemos un nodo con su CPU, su memoria, el bus del sistema que conecta la memoria con la CPU, el bus de entrada-salida y tenemos el interfaz de red que está colgado del bus de entrada-salida. Fijaros que desde la CPU se transfieren datos a la interfaz de red y el interfaz de red de un nodo está escribiendo directamente en el interfaz de red, en la interfaz de red del destino. ¿De acuerdo? Estamos trabajando a nivel de usuario. No hay copias a través del sistema operativo. Directamente se copian los datos a la interfaz de red y se envían directamente, se envían de esta interfaz de red al otro directamente. Y evidentemente en el nodo destino de la interfaz de red se copian los datos a la memoria local. A nivel de usuario, las ventajas fundamentales que tenemos es que bueno, las ventajas no, las mejoras que podemos hacer a nivel de usuario son básicamente tratar de reducir las copias de datos que se realizan. Entonces tenemos básicamente estas dos opciones, los protocolos con una sola copia o con ceros copias. Tenemos los protocolos con una sola copia que consiste en que la región de memoria de un usuario, la región de memoria del usuario se usa directamente en el mecanismo de DMA. Y los protocolos de cero copias, donde el interfaz de red puede enviar directamente datos a la región de memoria del usuario. Entonces, fijaros que en esta figura que tenemos aquí estamos representando que desde un interfaz de red puedo escribir en el espacio de usuario que está localizado en otro interfaz de red destino y, por lo tanto, estaría haciendo un protocolo, en este caso, de cero copia, como el que se plantea aquí. En cualquier caso, las mejoras a nivel de usuario lo que pretenden es reducir aún más el nivel de copias. Volvemos otra vez a la figura que teníamos al principio y estábamos viendo que había una copia del procesador a la memoria, de memoria al sistema, del sistema a la interfaz, y si parte de la memoria de usuario se comportara como memoria de la interfaz y solo tuviera que hacer una copia del procesador aquí y directamente pudiera escribir en el espacio de usuario del destino. Es decir, una parte del espacio de usuario del destino estuviera asignado a la interfaz y pudiera hacer esta comunicación directa. Esto sería un protocolo de cero copia, como el que acabamos de ver aquí. Como veis, al final se trata de simplificar todo lo posible la comunicación para que tenga menos capas y deje de ser la comunicación el cuello de botella del sistema y sea lo más transparente posible, aunque tenga un poco de complejidad en la gestión, porque si estamos gestionando a nivel de usuario, la ventaja es que es más rápido y la desventaja es que no tiene la protección del sistema operativo, como estábamos viendo. Fijaros que un ejemplo típico de evitar, de hacer una transferencia a nivel de usuario evitando las copias a través del sistema operativo es Mirinet y el protocolo está definido aquí. Está explicado en esta figura que podéis ver aquí. Tenemos un nodo que envía un mensaje que es el host A y uno que lo recibe que es el host B y lo que tenemos aquí, si os fijáis, es que tengo una CPU y fijaros que las operaciones que hace el host A son las que están marcadas en rojo. Primero, el host A que quiere enviar que necesita enviar unos determinados datos, copia los datos correspondientes a este paquete en la zona de DMA. Lo escribe directamente en la zona de DMA. Además, pone un descriptor del envío en el anillo de envíos. Hay un anillo de envíos donde hay un descriptor, copia los datos y copia el descriptor del envío aquí. A partir de entonces se desentiende del proceso porque el DMA es el que va a hacer directamente la copia de datos, como veis aquí, va a hacer directamente la copia de datos en la memoria para ser enviado directamente. Fijaros, el descriptor, el interfaz de red lee el descriptor, copia los datos en la memoria para enviarlos directamente. Fijaros, el interfaz de red con su propio procesador que lee el descriptor de envío, hace esta copia de datos desde el espacio de DMA a esta zona y a continuación hace una comunicación a través de la red y llegan a un destino
donde se reciben en la zona de DMA. Este procesador lee el descriptor de envío que le llegó. Fijaros, este descriptor de envío es leído por este procesador, que copia los datos, como veis ahí, a la zona de DMA, y directamente van a ser copiados por el propio procesador al espacio de usuario. El host B lo va a leer al espacio de usuario. Entonces, fijaros, aquí tengo el espacio de usuario, tengo la gestión del DMA, tengo el movimiento de datos a la zona donde son procesados definitivamente para el envío por parte de esta CPU. Entonces, fijaros que todos los pasos que están implicados en este protocolo, que está siendo realizado a nivel de usuario, en ningún momento se hace una copia a nivel de sistema operativo. Todos estos pasos implican cierto coste en la comunicación. Esto tiene que ver también con lo que comentábamos antes, dependiendo de lo grande que sea el paquete, tendremos que repetir este proceso más o menos veces y será más o menos costoso. En el caso de Gigabit Ethernet, es una red RDMA. Remote Direct Memory Access, es decir, tiene un procesador de DMA como el que acabamos de ver aquí, un procesador de DMA, fijaros, como el que tenemos aquí y como el que tenemos aquí, pero además asigna el espacio de direcciones de un nodo a otro nodo, es decir, el interfaz de red tiene permiso para escribir en la memoria de otro nodo. Entonces, evita algunas de las copias de datos. El interfaz de red, fijaros, de uno de los nodos puede escribir en la memoria del usuario del otro nodo, con lo cual se saltaría esta parte de aquí, de procesado intermedio. Eso sería el caso de la red RDMA, del RDMA de la red Gigabit Ethernet. Bien. Más cosas. Una cosa que nos interesa, bueno, estuvimos viendo algunos de los aspectos relacionados con envío de información en forma de paquetes y cómo se gestionan. Y lo que vamos a ver ahora son las cuestiones que tienen que ver con el enrutado, con el arbitrado de recursos y con el encaminamiento, con el encaminamiento, el routing, con el arbitrado de recursos y con el switching, que se llama conmutación. Bueno, pues en cuanto al routing, la cosa es la siguiente. ¿Cuál es el camino en una determinada red de interconexión? ¿Por qué camino voy a enviar un mensaje entre un nodo y un destino? Tengo un nodo, una fuente, y tengo un destino, un nodo destino. ¿Cómo hago? ¿Por qué camino envío la información? La respuesta la da el enrutamiento. El arbitraje entre recursos. Cuando hay varios paquetes, cuando hay paquetes para ser enviados, ¿cómo controlo a qué paquete le asigno un determinado recurso? Cuando hay conflictos en el uso de recursos, ¿cómo lo resuelvo? Fijaros que cuando tengo varios nodos comunicándose, tiene más importancia si la red es con pérdidas o sin pérdidas, porque fijaros lo que os pongo aquí. Cuando se está arbitrando en el uso de recursos, los perdedores van a buffers, en el caso de que sea una red sin pérdidas, o se desechan en el caso de que sea una red con pérdidas. Van a buffers significa que esperan y después se envían, y que se desprecien significa que se avisa al que enviaba que tiene que enviarlo de nuevo. Entonces, dependiendo de cómo sea la red, tenemos una opción o tenemos otra. Recordad que las redes tipo SAN típicamente son redes sin pérdidas. Las cosas que no pueden ser enviadas se tratan de almacenar en buffers. La respuesta acerca de la conmutación es cómo reservo los caminos para que sea enviado, cómo reservo el camino para que sea enviado el paquete. Cuando un paquete tiene asignado unos recursos, tiene que recorrer el camino hacia el destino. ¿Cómo reservo el camino? ¿Lo reservo todo de golpe? ¿Voy reservando trozos y el resto lo dejo sin reservar para no entorpecer a otros posibles paquetes que quieran seguir el mismo camino? ¿Cómo hago esto? La respuesta la da la conmutación. Estas tres cosas, el enrutamiento, el arbitrado de recursos y la conmutación, son más importantes en las prestaciones de una red que la topología de la red. Es decir, que una red sea en árbol grueso
o que sea una red Dragonfly o que sea una malla o un toro, no es tan relevante en las prestaciones de la red como el enrutamiento, el arbitraje y la conmutación. Vamos a ver cuáles son las decisiones que hay que tomar ahí. Antes de eso, lo que vamos a ver es que habitualmente en las comunicaciones seguimos viendo lo mismo, un procesador con una interfaz de red, fijaros la parte hardware, la parte software, lo mismo aquí, la parte hardware y software, y entre procesadores lo que se están mandando son mensajes, pero al final, como sabemos, lo que se mandan son paquetes más pequeños, trozos pequeños, hasta completar el mensaje total. Pero además, se mandan a través de interfaces de red. Aquí está la interfaz de red. Aquí están los enlaces de comunicación. Fijaros que aquí puede haber varios conmutadores. Imaginémonos que aquí tenemos una malla con diferentes conmutadores. Bueno, pues lo que se manda a través de los enlaces se llaman FITs, PH. Lo que se manda, perdón, entre conmutadores es un FIT. Entonces, es la unidad de información que transmito a través de un enlace entre dos conmutadores en cada unidad de tiempo. Y la mínima cantidad de información que puede transferirse a través de un canal se llama FLIT. Entonces, normalmente tengo un mensaje que se divide en paquetes, el paquete se divide en FITs y los FITs se dividen en FLITs. Es decir, los FLITs son más pequeños que los FITs. ¿De acuerdo? ¿Y de qué tamaño? Pues del orden de bytes en algunos casos. Vamos a ver cuáles son los tamaños típicos dependiendo de cómo sea la red. Esto es importante porque hay algún ejercicio que hay que resolver sobre algoritmos de conmutación en los ejercicios que tenéis que entregar y hay que tener en cuenta qué es un FLIT y qué es un FIT, como nos pone el enunciado. ¿Vale? La cantidad de información más pequeña que se envía a través de un canal entre switches es un FLIT. Entonces, cuando yo quiero enviar a través del enlace un FIT, se divide en FLITs realmente y lo que acabo enviando son FLITs pequeñitos hasta hacer un FIT y FITs pequeños para hacer un paquete y paquetes para hacer un mensaje. ¿De acuerdo? Los switches, como ya vimos, son elementos importantes dentro de la comunicación, permiten hacer una permutación de las entradas en las salidas, tienen en entradas, en salidas, el de barras cruzadas en general permite n factorial permutaciones, tienen una parte interna del switch y tienen colas de entrada y buffers de entrada y de salida y en general vamos a ver que la pinta que tienen es así. Tengo un montón de controladores de enlace, tengo buffers para almacenar la información que va a ser enviada, tengo un switch interno que establece las comunicaciones entre los enlaces y tengo también algún mecanismo, en muchas ocasiones, que decide sobre el enrutado y el arbitraje. A veces dentro del propio switch, en función de la información que tenemos de a dónde quieren ir los paquetes, pues ya se informa dentro del switch por dónde se manda cada uno. Muchos paquetes de información llevan información acerca del destino. Muchos paquetes de datos llevan en la información de control información sobre por dónde deberían salir en cada switch. Es decir, que hay cierta información de enrutado que ya va asociada dentro del paquete. Y muchos switches pueden tomar decisiones acerca de enrutamiento y de arbitraje. Fijaros que en cuanto al canal de comunicación, el canal de comunicación entre enlaces, que es por donde va transitando la información, estos canales pueden tener diferentes propiedades y las propiedades son las que os he puesto en esta lista. El canal puede ser unidireccional o bidireccional, es decir, permitir comunicación solo en una dirección o en las dos. Y el bidireccional puede ser half duplex o full duplex, es decir, permitir, a pesar de ser bidireccional, que solo se puede usar cada vez en una dirección o las dos a la vez. Y de acuerdo a la longitud, los canales pueden ser cortos o largos, pero se refiere en este caso a segmentación, es decir, permitir mandar información segmentada, canal largo o no, que sería el canal corto. Es decir, información segmentada significa que varios envíos están siendo realizados a la vez, se están mandando en distintas unidades de tiempo información por el mismo enlace y se van recibiendo por orden. Corto significa que hasta que se reciba algo en el destino no puedo enviar otra cosa a continuación.
Los canales pueden ser también anchos o estrechos, dependiendo del número de enlaces que tengan. Estrechos si solo tienen un par de enlaces en paralelo, o 8, anchos si tienen 24 o 32. Depende del tipo de red del que hablamos, pero en general se clasifican como anchas o estrechas en función del número de líneas por las que se puede enviar información simultáneamente. Y en general, el ancho de banda del canal de comunicación entre el interfaz, fijaros, entre el controlador de enlace del que envía y el controlador del enlace que recibo, el ancho de banda de este canal depende del número de enlaces que tenga y del ciclo de red, es decir, cada cuánto tiempo puedo enviar un nuevo elemento a través del enlace. En cuanto a la capa física de los enlaces, ¿con qué se construyen? Bueno, pues con fibra óptica, con diferentes materiales como pueden ser, fijaros en el caso de las redes OCN, capas metálicas de cobre que permiten hasta rates de anchos de banda de varios gigabits en las redes OCN, en las redes SAM capas de cobre o también pares trenzados. En el caso de redes a más grande distancia puede haber cables de fibra óptica o cables coaxiales, diferentes tipos, según los tipos de redes y por lo tanto la distancia a la que haya que hacer la conexión, hay diferentes tipos de medios físicos. Por aquí efectivamente tenía los diferentes, en función de la distancia de comunicación, como son los tipos físicos, las capas físicas de conexión, desde capas metálicas, aquí tenemos los conectores de InfiniBand, los circuitos integrados con varias capas de cobre, los conectores MIRINET, el Ethernet, los pares enlazados, la fibra óptica, dependiendo de la distancia a la que queramos conectarnos, ¿no? En el caso de fibra óptica, como os decía, si queremos comunicación a muy larga distancia, pues tiene que ser monomodal, si no podríamos hacer una comunicación multimodal, varias señales transmitidas a la vez por el cable de fibra óptica. Pero en el caso de multimodal, como os decía al principio, pues tiene que ser a corta distancia. Lo que vamos a ver ahora son los parámetros de rendimiento de las redes. Y después vamos a ver cuáles son los ejercicios que tenéis que entregar y ya es bastante contenido, creo yo, teórico para esta sesión. En cuanto al rendimiento, para caracterizar el rendimiento de una red, bueno, fuimos viendo distintos parámetros de diseño de las redes, de protocolos asociados a las redes, de medio físico, y lo que vamos a ver ahora es cómo se miden las características de las redes. Hay medidas que están basadas en tiempo y en productividad, medidas que pueden ser hechas extremo a extremo, es decir, evaluando la comunicación entre dos nodos cualesquiera, esas son medidas extremo a extremo, cojo dos nodos y veo entre ellos cuál es el rendimiento que tengo. Y luego hay medidas globales, evaluando el sistema como un todo, mando mensajes de todos a todos y calculo un valor medio. Y ahí estoy hablando de medidas globales. Las medidas globales son menos realistas, en muchos casos, porque es difícil que todos los nodos se comuniquen con todos simultáneamente. Y, evidentemente, dependiendo de qué prestaciones quiera vender de mi red, es decir, para qué la quiera vender, voy a mostrar unas medidas de rendimiento u otras. Además, cuando estoy vendiendo redes para sistemas de altas prestaciones, interesa también hacer hincapié en otras medidas adicionales de rendimiento, escalabilidad, tolerancia a fallos, calidad de servicio, coste de rendimiento. En general, si yo tengo un clúster, interesa que yo pueda añadir nodos sin que tenga que cambiar la red de interconexión. Sin embargo, si yo tengo una red de interconexión con una topología, por ejemplo, como un toro 2D, que veremos el viernes que viene, veremos que no se pueden añadir nodos, no se puede añadir un único nodo pretendiendo que se mantengan las prestaciones de la red. Tengo que añadir nodos en cierta cantidad para que se mantenga la simetría de la topología en el espacio y las comunicaciones sean igual de eficientes entre todos los nodos.
Todos estos elementos son importantes. En general, en los MPPs de más alto rendimiento, la flexibilidad de las redes no es mucha. Tienen una topología fija para un número de nodos determinado y no se pueden añadir nodos sueltos. Tampoco es mayor problema porque son sistemas que están construidos para vender el máximo rendimiento, no para un uso flexible. En cuanto a volver al tipo de red SIBUS o red basada en conmutadores, evidentemente, como dijimos, la red basada en bus es más barata, pero permite evidentemente no escala con el número de nodos, tiene un ancho de banda fijo y es el ancho de banda que consumen los nodos que se conecten. Y el tiempo que está un mensaje esperando a ser enviado es proporcional al número de nodos que se estén comunicando, porque va a haber esperas. En el caso de las redes de medio conmutado, es decir, que tienen conmutadores por el medio, la flexibilidad es un poco mayor que en las redes del bus, en las redes tipo bus, permite comunicaciones concurrentes, es decir, varios nodos conectándose a la vez con otros sin interferir en el rendimiento, pero no permiten que se comuniquen todos con todos de una manera eficiente. Es decir, hay que ser consciente de que tiene también limitaciones en cuanto al patrón de comunicaciones que se puede establecer de manera eficiente. Un ejemplo lo vemos aquí claramente. En esta figura lo que pretendemos representar es como veis aquí hay un bus, un medio compartido, una red de medio compartido y tenemos una serie de nodos comunicándose y fijaros que estamos viendo lo que sucede en este plano por el que estamos cortando y lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo es midiendo la latencia de dos procesos que se sincronizan a través del envío de un único mensaje. Fijaros que si hay varios nodos que están haciendo una inyección de información a través de la red de interconexión, al final el ancho de banda tiene una limitación y la recepción tiene un ancho de banda efectivo que tiene un máximo y que va a tener que ser compartido por los nodos. Sin embargo, en el caso de un medio con conmutadores, cuando yo inyecto información de varios nodos a través de la red, lo que va a suceder es que voy a tener un ancho de banda efectivo más grande de lo que tenía en un bus, pero no voy a satisfacer completamente todas las necesidades de envío que va a haber aquí, porque dentro de la red de interconexión que tengo aquí de medio compartido va a haber colisiones, va a haber esperas y evidentemente va a haber contención en el envío de alguno de los mensajes. Estamos midiendo el rendimiento entre de envío entre un extremo y otro de la red. Fijaros que aquí en esta gráfica se ve muy bien que aquí estamos poniendo la latencia en el envío de un mensaje. Fijaros aquí que sería la latencia que observaríamos si hubiera solamente dos dispositivos comunicándose. Fijaros, en este caso de aquí hay solamente dos comunicándose, tenemos un tiempo de envío, un tiempo de recepción, de transmisión, de propagación y fijaros que si hay más de dos dispositivos conectándose va a haber un tiempo de contención, va a haber un tiempo relacionado con la conmutación, con el arbitraje de recursos, como os decía antes, con el enrutado, que son estos tiempos que se van sumando aquí cuando hay más de dos dispositivos. La latencia entonces va a aumentar desde el momento en que hay más de dos dispositivos comunicándose. Y si voy aumentando la carga, va a llegar un momento en que la latencia aumente mucho porque va a haber una contención en la red, que es este tiempo que está marcado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el ancho de banda efectivo va a ir aumentando poco a poco, pero va a llegar un momento en que, como consecuencia de congestión de la red, el ancho de banda efectivo va a disminuir bastante. Y eso es lo que tratamos de representar en estas gráficas, que cuando tengo una red que tiene un medio compartido y estoy comunicando más de dos dispositivos, voy a tener unos tiempos asociados que van a producir un aumento de latencia y además a medida que vaya aumentando la carga voy a tener un efecto de contención en la red muy grande como consecuencia de conflictos en los envíos de mensajes. A partir de aquí hay un montón de diseños de redes que tratan de ser redes no bloqueantes o redes reconfigurables, que cuando hay bloqueos o hay por problemas de congestión pueden buscar caminos alternativos en el enrutado de los mensajes. Lo vamos a ver, para tratar de evitar precisamente este problema.
o al menos minimizarlo. Fijaros que aquí se ve muy bien que tengo redes OCN, es decir, las que hacen comunicación dentro del chip, y redes tipo SAN, las típicas que se usan en clústeres. Y fijaros que tenemos 4 representaciones. ¿Qué pasa cuando una OCN está basada en bus? Es lo que tenemos aquí. Esta red que tenemos, esta curva que tenemos aquí con esta que tenemos aquí es una OCN basada en bus. La que tenemos abajo, fijaros, esta de aquí, como no veo gran cosa, sí, esta es una OCN basada en conmutadores. Entonces, fijaros, voy aumentando el número de nodos. El número de nodos va aumentando desde, fijaros, desde 4 nodos hasta 1024. A medida que aumenta el tiempo, fijaros, a medida que aumenta el número de nodos, perdón, la latencia, el tiempo de retardo en el envío del mensaje, va aumentando un poco en el caso de las redes basadas en conmutadores, y en el de medio compartido va aumentando muchísimo, como es obvio. En el caso de las redes tipo SAM, esta es la basada en conmutadores. Fijaros, a medida que aumenta el número de nodos, degradado el rendimiento, la latencia se mantiene más o menos hasta 1024 nodos, y fijaros que, sin embargo, en la de medio compartido aumenta un montón la latencia a medida que aumenta el número de nodos. Es obvio, se ve aquí claramente que las dos redes basadas en medio compartido, basadas en bus, tienen una pérdida de prestaciones enorme a medida que aumenta el número de nodos, mucho más pequeña que la de las redes basadas en conmutadores, aunque el número de nodos al que llegamos es 1024, no es un número altísimo. Y lo que vemos aquí es el ancho de banda efectivo en gigabits por segundo, que se pueden enviar a través de la red, medido extremo a extremo. Aquí tenemos una escala logarítmica, como podéis ver, y en el eje X tenemos el número de nodos. Y aquí estamos comparando las redes OCN, SAN, LAN y WAN, basadas en bus y basadas en conmutadores. Entonces, fijaros, las basadas en conmutadores son las 4 que hacen esta curva de aquí. A medida que aumenta el número de nodos, el ancho de banda va aumentando, efectivamente, y aumenta mucho a medida que aumenta el número de nodos, aumenta mucho el ancho de banda hasta llegar a una zona donde se va estabilizando. En el caso de medio compartido, aumenta el número de nodos, el ancho de banda, obviamente, se mantiene constante. Las medidas, lo que acabamos de ver, son medidas extremo a extremo, es decir, comunicando un nodo con otro y viendo lo que sucede. Cuando hacemos medidas a nivel global, una medida típica es la latencia media, es decir, mando paquetes de todos a todos los nodos y hago un cálculo de latencia medio en el envío de paquetes. Otra medida es la productividad máxima. Es decir, cuánto puedo enviar como máximo en un momento dado. Depende del patrón de comunicación y se alcanza la máxima productividad cuando se satura la red, ¿no? Eso se mide a veces. Entonces, algunas redes dicen, pues tiene una productividad máxima bajo patrón de comunicación de todos a todos de tanto. Entonces ya sabemos, si mandamos de todos a todos con un determinado tamaño de mensaje, cuándo se satura la red. Otra medida típica es el ancho de banda de bisección. El ancho de banda de bisección parte del ancho de bisección. El ancho de bisección de una red, cuando yo tengo una red en el espacio, el ancho de bisección es el número mínimo de enlaces que tengo que hacer para dividir la red en dos partes separadas. Vamos a verlo ahora en un ejemplo práctico. Es decir, de alguna manera, si divido la red en dos partes completamente independientes, ¿cuál es el mínimo número de enlaces que tengo que romper para poder hacer esa separación? Eso es el ancho de bisección. Y si a través de ese plano mido el ancho de banda de comunicación que obtengo, el ancho de banda máximo, eso se llama ancho de banda de bisección. O sea, la productividad máxima a través del plano de bisección. Cuando mando tráfico uniforme de todos a todos los nodos bajo tráfico uniforme, ¿cuál es la máxima productividad que puedo obtener a través de ese plano? Lo máximo que puedo enviar por segundo. Pues eso es el ancho de banda de bisección. Lo podemos ver ahora. Fijaros aquí, esto es una red, esto es un toro bidimensional, son nodos. Bueno, aquí tenemos conmutadores y vamos a suponer que en cada conmutador, cada uno de estos cuadrados, como os pongo aquí, tiene un conmutador y tiene un nodo de entrada-salida, un procesador. En cada uno de estos cuadraditos hay un procesador por aquí, procesador en todos ellos, ¿no? Bueno, pues están conectados aquí todos los
las redes de los conmutadores con sus procesadores ahí. Y tengo esta red donde todos estos que están en negro son enlaces. Fijaros que cada uno al final de una fila, de una columna, está conectado con el del principio, lo mismo en cada fila. Tenemos conexiones, fijaros, de todos a todos. Cada conmutador tiene grado 4, es decir, 4 conexiones. Entonces, fijaros que yo puedo partir la red a través de este plano de aquí cortando 8 enlaces. Esto es uno de los planos de bisección posibles de esta red. También lo puedo hacer en horizontal. Es decir, que el ancho de bisección es 8 y la máxima productividad a través de este plano, cuando mando tráfico uniforme de todos a todos, esto es el ancho de banda de bisección y da una idea de en cada instante de tiempo cuál es la máxima cantidad de información que podría transferirse a través de este plano. Vale. Algunas características adicionales que tienen que ver con rendimiento son las que se muestran aquí, que son las que tienen que ver con la funcionalidad, es decir, que una red permita diferentes tipos de transferencias con diferentes tamaños. Podemos pensar, por ejemplo, el tipo distinto de comunicaciones que hacemos en MPI, bueno, pues diferentes tipos de comunicaciones, de uno a todos, de todos a todos, bueno, que tenga diferente funcionalidad, que tenga escalabilidad la red, que permita escalabilidad, es decir, que el rendimiento aumente si aumenta la red. Si el tamaño del nodos que están conectados a la red aumenta, que el rendimiento también aumente. Que tenga tolerancia a fallos, es decir, que si falla algún elemento siga funcionando perfectamente. Para eso se requiere cierta redundancia en los componentes. Que haya calidad de servicio. Es decir, que se puedan resolver conflictos en la asignación de recursos y que además tenga una buena relación coste-rendimiento. Evidentemente, esto depende mucho de cuestiones tecnológicas, que son las que hacen que sea más caro o más barato, lo sofisticado que sea el desarrollo. Pero bueno, estas son características adicionales de las redes, que sea divisible. Por ejemplo, si pensamos en un MPP, en una máquina de altas prestaciones, poder dividir el sistema en partes que no interactúen en rendimiento, que es la divisibilidad, es muy importante porque en un momento dado pues, me asignan recursos en solo una parte de la red, como nos pasa en el Finisterrae, y que esas partes no interactúen en rendimiento es fundamental. Que la red sea simple. Simplicidad quiere decir desde el punto de vista eléctrico, que el ciclo de red pueda ser pequeño. En cuanto a la carga, que los parámetros de la red, si se conoce la carga que va a haber, que la red sea adaptada a esa carga que va a tener la red. Es decir, si son muy frecuentes las comunicaciones de todos a todos o de todos a uno, que la red esté optimizada para ese tipo de comunicaciones. De hecho, en muchas máquinas de alto rendimiento, muchos MPPs, tienen redes para comunicaciones y redes para sincronización en paralelo, separadas, para poder ajustar mejor, para hacer un uso más eficiente de la red y que no interaccione una parte que tiene que ver con control con una parte de envío de datos. O que haya una red especial para las comunicaciones de uno a uno, separada de la red que une los nodos para otro tipo de comunicación. Son ejemplos de redes muy caras, pero que en algunos sistemas se han implementado para adaptarse a la carga de trabajo que van a tener esas redes. En cuanto a coste-rendimiento, en general, se podría decir que las redes que han tenido más éxito son las que tienen un coste bajo y un rendimiento moderado. Y dentro de ellas podemos incluir InfiniBand. Sin embargo, otras que han tenido un coste muy alto y un rendimiento alto y que eran brillantes desde el punto de vista de diseño, como era Midinet, pues se han hundido en el mercado. Porque el coste muy alto, evidentemente, ha supuesto un problema. La escalabilidad también es muy importante, como os decía antes. Los clústeres se caracterizan por su dinamismo frente a un MPP. Yo pongo nodos, quito nodos y es algo simple y la red va proporcionando más rendimiento a medida que meto más nodos dentro de un orden, como acabamos de ver, pero en general son redes, los clústeres son elementos dinámicos que requieren redes que sean escalables, ¿no? Como es el caso de la red InfiniBand. También en cuanto a fiabilidad, en cuanto a corrección de errores,
en un clúster en general, el porcentaje de errores que se producen, la posibilidad de que se produzcan errores en los envíos es pequeño. Entonces, en general, se trata de reducir el overhead para gestionar errores. En las redes tipo SAN, la gestión de errores no es muy sofisticada. En las redes tipo LAN o WAN hay mecanismos para corregir errores. Lo que sucede es que tienen un overhead muy alto y enlentecen mucho las comunicaciones. Entonces, la fiabilidad tiene que ver también con cómo sean las redes. Cuando vas a hacer comunicaciones a corta distancia, como un clúster con una red SAN, donde la probabilidad de errores es baja, puede reducir el overhead asociado al control de errores sin que tenga una penalización muy grande. En cuanto a los sistemas paralelos, es importante también dar soporte para comunicaciones colectivas, típicamente para sincronizaciones con barreras y operaciones de broadcast. Como os decía, muchos MPPs tienen barreras de sincronización dedicadas o barreras para determinados tipos de comunicaciones. Y muchos de ellos implementan operaciones colectivas directamente en el software de la interfaz. Es decir, ya tienen algoritmos de enrutamiento basados en árboles para hacer determinados tipos de operaciones colectivas, para que sean más eficientes. En general, en las redes tipo bus, claro, el broadcast es muy fácil. Lanzo el mensaje a través de la red y que lo vaya cogiendo todo el mundo. Sin embargo, en las redes punto a punto, como la red Mirinet o similares, las comunicaciones punto a punto son más complejas. Pero en cualquier caso, la necesidad de comunicaciones colectivas en los sistemas paralelos es evidentemente necesaria. Con esto acabamos de ver las prestaciones de las redes y lo que vamos a ver ahora es cuál es las tareas que vais a tener que hacer y así, de paso, si es posible. Ya sé que todo esto tiene un montón de contenido teórico, pero son cosas que es necesario que veamos y os voy a hablar un poco de los ejercicios que vais a tener que hacer. Los ejercicios están colgados en el aula CESGA junto con el resto del material. Y ahora voy a compartir con vosotros esta presentación. Si tenéis alguna pregunta o de lo que fuimos viendo ahora, porque una de mis características fundamentales es que hablo sin parar todo el rato. Entonces, si tenéis cualquier comentario, no dudéis en interrumpirme a través del chat, mandarme el mensaje, correo electrónico o lo que queráis en cualquier momento porque estoy, ya sabéis, a través del chat del Teams o dora.blanco@usc.es. En la universidad de usc.es. En la